Muy buenas noches, mis amados, mis amadas. Qué gusto tenerlos por aquí en esta velada de oración de todos los viernes que nos tomamos por aquí un tiempecito, ¿verdad? De una hora y media, más o menos, que dedicamos para estudiar la palabra juntos y para levantar algunas necesidades, algunas peticiones delante del Señor, ¿no? Orar por enfermos, orar por algunas cuestiones que tú nos vayas escribiendo. Como ven, ahora estoy aquí. Su pastor les manda un fuerte saludo. Él está atendiendo algunas otras cosas, pero les manda, como siempre, esa bendición y ese cariño para con ustedes. Qué gusto ya tenerles por aquí, ya se están conectando. Hola Leti Vázquez. Hola, ¿qué tal? Ginita Vázquez. Hola, ¿cómo estás? Juanita también, que andas por aquí. Qué gusto que se empiecen a conectar, qué gusto que cada uno de ustedes, Juanita Rodríguez, ¿cómo estás, Juani? Aquí también está Ruth Vázquez, muy buenas noches. Cada uno de ustedes que se va conectando y que hacen parte de toda esta transmisión porque nos ayudan, tus amenes nos ayudan. Hola Ana Lilia, ¿cómo estás? Ara, ¿cómo estás? Buenas noches. Juan, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Hola Angie Villalpando, qué gusto saludarte, querida Angie. Se me alegra mucho mi corazón que andes por acá. Y bueno, como les decía, que es una gran oportunidad el que hagamos vida de familia, de ir empujando con sus amenes, sus aleluyas, ¿verdad? Ir empujando esta velada. Hola, ¿cómo estás, Blanquita Montes? Muy buenas noches. Y cuando se genera la unidad, es bien importante que cuando uno va transmitiendo algún principio de la palabra, ¿verdad? Uno va estudiando y ustedes van respaldando a través de su atención y a través de sus textos, de su participación. Vamos empujando y vamos construyendo juntos lo que es el reino de nuestro amado Padre. Entonces estamos aquí para construir el reino de Dios a través de la oración, de la enseñanza, a través de la proclamación de lo que vamos a establecer en esta noche. Por eso es tan importante el que podamos reunirnos y el que podamos hacer esa fuerza y esa unidad. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Hola, Ketita, muy buenas noches, qué gusto tenerte por acá. Y bueno, pues quiero darles algunos anuncios, decirles que el día de mañana es la reunión, hola Jessie, es la reunión de adultos mayores, ¿verdad? Se va a poner muy hermosa esa reunión porque ya tienen organizado su desayuno, la palabra que viene con ese filo tan hermoso para edificar tu vida. No te pierdas si tú eres un adulto mayor. Hay un grupo para ti y seguramente ahí se va a estar derramando la gracia y la bendición del Señor. Entonces te esperamos mañana. Bueno, ustedes se reúnen. Nosotros vamos a atender N cantidad de cosas. Les decía hace rato a algunas personas que ya tenemos agenda llena. Hola Mari Jiménez, ¿cómo estás? Que ya tenemos agenda llena de aquí a fin de año. Ya estamos agendando eventos y reuniones para el 2026. ¿Lo puedes creer? Por lo menos tenemos ya 3 bodas prospectadas para el 2026 y algún desayuno por ahí también. Entonces, qué barbaridad, el tiempo vuela. También decirte que estamos ya bajo la lista de espera para el desayuno del 14 de diciembre. Ya estamos rebasados, amados, entonces necesitamos que hagas tus pagos lo más pronto posible para ver el movimiento del ajuste de las personas que se anotaron, y hay ocasiones en que tal vez se anotaron 5 y llegan 2 o 3, o si no llegan un poquito más de 5, entonces necesitamos datos certeros y concretos. Y bueno, ya hay una lista de espera ahí de 20 y tantas personas. Entonces, mis amados, gracias por su respuesta. Realmente les felicito porque se ponen duchos, atentos para participar. Le decía yo al pastor hace rato,
Yo creo que vamos a tener que buscar un salón mucho más grande para el año que entra, para poderlo abrir ya más grande a diferentes personas. Hola, Pastor José, ya estás por acá, qué gusto saludarte. Hola, Elcita, hola, Susana Ruiz, Gaby, ¿cómo están? Entonces, hola, Marilú, qué gusto tenerte por acá. Y bueno, sí decirles que vamos a tener que buscar un salón más grande porque ya este salón ya no nos da. Les felicito verdaderamente por su participación y su respuesta. Esto es hacer de verdad, repito, es como sumarte a lo que es tu casa espiritual, lo que es tomar en cuenta la visión de esta casa, y gracias de verdad. Ahora vamos a tener que ajustarnos. Vamos a tener que ajustarnos y decirle al hotel de qué manera nos puede acomodar. Hola, Vianey, qué gusto saludarte. Hola, Ceci Flores. Y para que podamos tener cada uno de nosotros nuestros lugares con nuestras familias, cerrar el año juntos y estar aquí apercibidos de todo lo que el Señor va a hacer para fin de año. Gracias. También quiero decirte, amada congregación, que tenemos nuestro 14º aniversario. Ya le decía José al pastor que predicando él este domingo, a 15 días entra el pastor Steve con 3 días de gloria. Sabemos que es el Señor, ¿verdad?, quien unge. Sabemos que es el Señor el que hace las cosas, pero hay vasos útiles y vasos de honra y vasos que Él usa para justamente establecer sus propósitos. Entonces, no te olvides, 7, 8 y 9 es nuestro 14º aniversario. Celebremos. Y ya estamos planeando para los 15 años de CAF para el año que entra. Y ahí sí también lo vamos a hacer en grande. Son 15 años. Sumando, por ejemplo, ahora los 14 años. Y le decía al pastor, ¿puedes creer que son 5,110 días de fidelidad del Señor, de ver su respaldo desde el día 1 hasta este momento que Dios nos va a conceder de celebrar? Por eso celebremos la fidelidad del Señor, celebremos su amor, celebremos cómo Él ha respondido en todos estos 14 años, 5,110 días, de ver su mano, su sustento, su provisión, su amor, de ver N cantidad de milagros, maravillas, sanidades, conversiones, liberaciones, y las seguiremos viendo, mis amados. Es bien importante que cada uno de nosotros podamos celebrar la bondad de nuestro Dios en este 14º aniversario, ¿verdad? Entonces no menospreciemos, no viemos, date un tiempo, esfuérzate, vete viernes, sábado, domingo. Son 3 días de inmersión y de activación. El pastor Steve trae una palabra poderosa y una activación que se va a dar acerca de los dones del Espíritu. Entonces es bien importante que el cuerpo de Cristo esté equipado en lo sobrenatural. Amén. Bueno, pues vamos a proceder, mis amados, a orar por los cumpleañeros y cumpleañeras. En esta lista me reportaron, bueno, como estoy solita, ahorita no los alcanzaría yo aquí a leer, si hay por aquí algún otro cumpleañeros, pero vamos a orar por Aurorita, que cumpleaños mañana, justamente. Entonces no te olvides de mandarle ahí a Aurora felicitaciones, abrazos, bendiciones. Ella está en su recuperación, va muy bien. Dice que va lento, pero va bien, de su cirugía de su cadera. Gracias a Dios que todo fue un éxito. Entonces mañana es su cumpleaños, felicitémosla. Y también el lunes 27 es el cumpleaños de nuestro amado Aarón Alfaro. También envíenle ahí en el chat de varones, o el domingo que lo veas, dale un abrazo, felicita a tu hermano también porque cumple años. Y tenemos a un peque que cumple años, que es Juan David, el hijo de Janarita, el nieto de Juan Pedro y Araceli. Cumple años también el jueves 30, entonces también, mandemos felicitaciones al grupo de niños, o bien no te olvides de poder también bendecir a los más pequeñitos de la casa. Entonces vamos a orar por ellos, ¿les parece? Padre, en esta noche queremos levantar la vida de Aurora, te agradecemos por su vida.
Te agradecemos, Señor, por la condición en la que ella se encuentra actualmente. Gracias porque su cirugía fue un éxito, pero queremos bendecirla por este cumpleaños al que ella entra. Queremos soltar esa bendición de paz, de salud, de fortaleza, de gozo, Señor, sobre su vida. Gracias porque tú le has concedido otro año más. Gracias que lo disfrutes, Señor, debajo de tu misericordia y de tu amor. Que ella se sienta muy amada, muy rodeada de sus familiares, de sus seres queridos, pero también de la familia de la fe. Gracias, Padre, por Aurorita. Enviamos esta bendición donde quiera que ella se encuentre. Y si me estás viendo, Aurorita, un fuerte abrazo de parte de tu pastor y de mi persona. En el nombre de Jesús, amén y amén. También oramos por Aarón Alfaro. Enviamos esa bendición para Aarón. Que también, Señor, las fuerzas del búfalo sean sobre Aarón. Padre, que tú te estés revelando con grandes cosas en este año que cumple. Señor, que lo llenes también de alegría, de gozo. Señor, de mucha prosperidad en todas las áreas de su vida. Mandamos un fuerte abrazo a Aarón Alfaro y a su familia, en el nombre de Jesús. Y por último, bendecimos a nuestro hermoso pequeñito, a Juan David. Enviamos esa bendición sobre este niño hermoso. Que tú seas, Padre, Señor, también ese motivo de su alegría constante en su niñez y en su adolescencia, su juventud. Bendecimos a Juan David con salud, con esa perspectiva de ser un precioso hijo tuyo, que pueda, Señor, ser el primero en su escuela, en su salón, en sus materias. Señor, que él vaya abriéndose camino también en la vida, bajo tu bendición. Gracias, Señor, porque pues él está rodeado del amor de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos. Y gracias, Padre, por todo lo que tú estás trayendo, Señor, sobre la vida de Juan David. Lo bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues muchas felicidades a todos los cumpleañeros, muchísimas alegrías y fiestas, pasteles, todo lo que necesiten para celebrar la vida. Estamos a favor de la vida y nos gozamos de que el Señor nos pueda conceder esta gran oportunidad. ¿Cuántos aman la vida? ¿Cuántos aman vivir? ¿Cuántos aman amanecer un día más y decir, este es el día que hizo el Señor? Nos alegraremos y gozaremos en Él y seremos testigos de su misericordia y de su favor, ¿verdad? Pues bueno, es todo lo que les comento. Ay, aquí estás, Aurorita. Un gusto saludarte. Bendiciones abundantes a tu vida. Y bueno, aquí vamos a empezar con la instrucción de esta noche. No me voy a tardar mucho. Realmente el Señor puso algo contundente y muy valioso en mi corazón para compartirles, pero no lo voy a hacer muy largo ni muy tardado. Si no voy a ser concreta, voy a ser breve conforme a lo que el Señor puso en mi corazón. Pero bueno, ahora nada más denme una retroalimentación. ¿Está bien el sonido y la música? ¿Está bien aquí atrás? Una música de fondo que tengo de adoración. ¿O no se escucha? ¿O le subo tantito? Díganme. ¿O no me rebasa? Aquí voy a estar atenta de lo que ustedes me comenten. ¿Amén? Bueno. Vamos a empezar. Esta velada la he llamado Verás el favor de Dios sobre tu vida. Anota eso o recibe esto. Ay, muchas gracias, Mari Mejía. Todo muy bien, perfecto. Me va a dar paz también. Ana Lilia, muchas gracias. Mira, aquí dice algo muy hermoso que el Señor me habló para ti, como en una forma de profetizar sobre tu vida. Todos aquellos que están aquí en esta transmisión y todos los que lo van a ver o estudiar de manera diferida o se conectan después a YouTube o a alguna de las plataformas, a SoundCloud, lo van a ver de diferentes maneras o lo van a escuchar en diferentes momentos. Pero sí quiero dejar la palabra que el Señor puso en mi corazón. Así de entrada, verás el favor de Dios sobre
tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Lupita López, amén, ¿verdad? Diciendo amén. Verás, a ver, todos digan, yo veré el favor de Dios sobre mi vida. Yo lo voy a ver. ¿Tú lo vas a ver? Entonces es muy importante que te conectes con este rápido del Espíritu, con esta verdad tan contundente y que está llena del amor del Padre. Y ahorita vamos a dar el fundamento escritural bíblico para que veas cómo trabaja el favor de Dios para con tu vida. Pero sí es importante que todos aquellos que están pasando algún tipo de, hola Brian, algún tipo de tribulación, algún tipo de adversidad, de enfermedad, de desaliento, de desasosiego, que tienen algún tipo de problema como un gigante, que están pasando momentos en los que quizá perdieron de vista un poco el ánimo. Hola Tere, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Aquí el Señor les va a hablar en esta noche. Y si tú estás teniendo algún tipo de situación familiar o cualquier tema económico que estás viviendo, el Señor te dice de entrada en esta noche, verás el favor de Dios sobre tu vida. Amén. Hola Ofe, ¿cómo estás? Y esto se hace extensivo. Aquí está Aarón. Aarón, felicidades. Qué gusto que estés por acá. Por tu cumpleaños, que es el lunes. Ya oramos por ti, Aarón. Es esto bien importante que lo veas bien claro bajo la óptica correcta de cómo tienes que ir tomando altura en lo que estás viviendo. O sea, no podemos quedarnos en la dimensión del valle, porque en la dimensión del valle los gigantes se ven muy grandes. Pero cuando tú te subes a ese nivel de altura y de montaña, puedes ver a tus gigantes muy pequeños. Entonces es aquí donde el Señor te requiere, casa de avivamiento, viéndote como esa persona, ese hombre, esa mujer o esa familia que van a ver el favor de Dios sobre sus vidas. Lo vas a ver. Mira, acuérdate de esta palabra que te voy a soltar. Antes de que termine el año, verás el favor de Dios moviéndose sobre tu vida. Y otros al inicio del año van a seguir viendo el favor de Dios sobre sus circunstancias. Es bien importante que anotes esto y si quieres ponerlo en una hoja, como yo tengo aquí una hoja, ¿verdad? Con ideas centrales subrayadas. Ahí ponlo en tu espejo de tu recámara o de tu baño o en el librero, pero pon esto en grande, escríbelo. Yo te animo a que tomes una pluma y que escribas en una hoja, yo he de ver, o mi casa y yo veremos el favor de Dios sobre nuestra vida. Escríbelo, establécelo, proclámalo, anúncialo. Son principios de victoria en los cuales tú y yo tenemos que aprender a movernos. A ver, todos digan en esta noche, yo necesito aprender a profetizar. Yo necesito aprender a hablar la palabra de Dios. Necesito soltarla sobre las circunstancias que estoy viviendo. Así es que fuera depresión, fuera tristeza, fuera soledad, fuera confusión, fuera aislamiento, fuera todo eso, y levántate en el nombre del Señor y haz anuncio de que has de ver el favor de Dios sobre tu vida. Y puedes aplicarlo sobre tu cuerpo, sobre tu economía, sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre tus nietos, sobre tu ministerio. Has de ver el favor de Dios, mi amado y mi amada. Ahí sobre ese problema económico, legal, moral, emocional, háblalo, anúncialo. Hemos de ver, mi casa y yo, el favor de Dios. Lo hemos de ver. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se conectan con esta verdad tan contundente y con esta verdad tan del corazón de Dios? ¿Sabes por qué? Porque el corazón de Dios es verte bien. El Señor quiere verte en paz. El Señor quiere verte prosperando en todos tus caminos.
El Señor quiere verte prosperar. Amén. Entonces es muy, 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 vaya, de mucha de meditación el que tú puedas considerar esto para tu vida. El Señor se va a manifestar grandemente contigo, te va a sorprender. En este fin de año, muchos de ustedes, antes de que acabe el año, van a ser sorprendidos por la bondad del Señor. Amén. Entonces, esto es parte de lo que el Señor va a estar haciendo en estos días. Ya estamos cerrando el año, mis amados. Ya estamos ahorita por cerrar octubre, ya nos vamos a noviembre y a diciembre. Y se acaba el año gregoriano, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que vamos con un ritmo para abrir el 2026. Entonces, mire, esta fue la introducción. Pero tengo dos palabras más, dos directrices más que hablar sobre tu vida. Y es bien importante que esto tú lo puedas meditar. Entonces, ¿qué te parece si vamos ahí, si tú estás en tu comedor, en tu mesa, ¿verdad? Estudiando la palabra. Abre ahí la palabra en Mateo 20, la escritura 20, Mateo 20. Y vamos a leer todo bueno, no todo el capitulito, pero sí vamos a leer del versículo 1 al 16. A ver, Mateo, para los que están tomando nota, ponle ahí Mateo 20, del 1 al 16. Ahí vamos a empezar a darle lectura. Un gusto verlos, Carlos, qué gusto verte por acá. Carlos Torres, qué bueno verte aquí unido a la familia de la fe, a la comunidad. Yo he estado trayendo mucho esto en mi corazón. Si me oyen muy repetitiva es porque lo traigo muy clavado en mi corazón. Aprendamos a hacer vida de familia con la casa de Dios. Aprendamos a tener ese apego, cariño y ese amor. Tenle cariño a tu casa espiritual, tenle cariño a la dinámica de lo que es la comunidad de la fe. Amén. Tenle cariño, de verdad. Nos conviene porque es algo que instituyó el Señor. Entonces, fíjate, ya tienes ahí abierto esto. Dice esta parte de la palabra, dice, porque el reino de los cielos, todos digan, porque el reino de los cielos, dinos, pastora, ¿cómo es el reino de los cielos? A ver, enséñanos cómo es el reino de los cielos. Te voy a hablar una semejanza. Vamos a hacer una semejanza de cómo es el reino de los cielos. Es semejante a un hombre, a un padre de familia. Retengan eso, el reino de los cielos es semejante a un hombre, a un padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Fíjate bien, qué trabajador es ese padre de familia, ¿verdad? Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Estaba buscando este padre de familia gente que trabajara con él. Y él en su palabra juramentada les dice, te voy a pagar un denario. Yo hace rato le preguntaba a su pastor y le decía, ya que él maneja mucho esta situación del dinero y de las conversiones y las matemáticas, le pregunté a su pastor y le dije, oye José, ¿cuánto es un denario actualmente así convertido en pesos mexicanos? ¿Cuánto sería? Y entonces él me dijo, más o menos son como 1,100 pesos. 1,100 pesos. O sea, hagamos entonces de cuenta que viene este padre de familia y te invita a trabajar, ¿verdad?, en sus negocios y te dice, te voy a pagar 1,100 pesos, ven a trabajar conmigo. Entonces, fíjate lo que dice y es muy interesante la dinámica de los horarios. Ahorita vamos a estudiar la importancia. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando el domingo pasado de la importancia de los horarios? Espiritualmente hablando, tienen un peso muy importante los horarios. Porque Jesús, por ejemplo, a tal hora fue que murió. Porque Jesús dice que hay un día y una hora en que regresará. ¿Por qué habla la palabra en Eclesiastés
de que todo tiene su hora debajo del sol y todos tienen su día. O sea, es muy importante dentro del reino de Dios. Los horarios, mis amados, no son casualidad los horarios. Todo tiene un orden en el calendario y en el reloj de Dios. Nada es ahí aventadito y de casualidad. No, todo tiene un peso profético, espiritual, un diseño. Acuérdate que cuando hablamos de las cuestiones proféticas, estamos hablando de cuestiones que tienen diseño, diseños divinos. Amén. Entonces, fíjate lo que dice aquí. Acuérdate, un denario equivale actualmente a 1,100 pesos, a 1,100 pesos. Entonces dice, saliendo este padre de familia cerca de la hora tercera del día. ¿Cuál es la hora tercera del día? Pues son las 9 de la mañana, mis amados. A las 9 de la mañana, este padre salió a buscar quién trabajara en sus negocios. Vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Miren, aquí está la palabra clave de este padre de familia. Les voy a dar lo justo, no más, no menos, sino la medida justa. O sea que estamos hablando que este padre de familia es un padre justo. Amén. Ahí están las características de este padre que sale a llamar, ¿verdad? Vengan a trabajar a mis negocios, ¿verdad? Les voy a dar la paga justa porque yo soy justo. Y entonces, pues ellos fueron los de la hora de las 9 de la mañana, los tempraneritos, ¿verdad? Las 9. Después dice en el versículo 5, salió otra vez el padre, otra vez salió a buscar, pero ahora era la hora sexta y la hora novena. Es decir, las 12 del mediodía y las 3 de la tarde. Entonces, el primer llamado lo hace a las 9 de la mañana. Vengan a trabajar conmigo. Después sale al mediodía y sale por la tarde, a las 3 de la tarde. Acuérdense que a la hora novena también fue cuando nuestro amado Señor Jesús entregó su espíritu y murió. A esta hora, 3 de la tarde. Entonces, aquí nos damos cuenta que los horarios son clave, 9 de la mañana, 12 del mediodía, 3 de la tarde. E hizo lo mismo. ¿Qué hizo? Volvió a hacer un llamado. El padre de familia volvió a hacer un llamado. Y en el versículo 6 dice, y saliendo cerca de la hora undécima. ¿Cuál es la hora undécima? Pues alrededor de las 4 o 5 de la tarde volvió a salir este padre de familia justo y volvió a hacer este llamado. Y dice, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estás aquí todo el día desocupado? Acuérdate que nuestro Padre trabaja, Jesús trabaja, el Espíritu de Dios trabaja. Por eso Jesús decía, yo hago y todo lo que veo hacer de mi Padre. Y el Padre es muy trabajador. Está trabajando en su pueblo y en las naciones de la tierra. Es decir, el Padre está haciendo llamados constantes, ¿verdad? Vengan a mi reino, vengan a mi casa, vengan, los voy a sanar, los voy a edificar, los voy a vestir, los voy a calzar, los voy a limpiar, ¿verdad? De su inmundicia, de su maldad, de su pecado, de su iniquidad. Es decir, estoy trabajando. El Señor está trabajando sobre nosotros, hablando del pueblo del Señor. Nos está embelleciendo y preparando para el encuentro próximo que vamos a tener con Él en ese levantamiento tan poderoso, en ese rapto, en ese encuentro. El Señor está preparándonos, mis amados. Entonces, fíjate lo que dice la palabra. Y saliendo cerca de la hora undécima, ya sabes que es 4 o 5 de la tarde, halló a otros y les hizo esta pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué están aquí todo el día, sin hacer nada? En el versículo 7 dice, le dijeron, porque nadie
nadie nos ha contratado. Las contrataciones con el reino de los cielos, nadie nos ha contratado. Es decir, nadie ha venido por nosotros a buscarnos. Nadie ha hecho ese trabajo, pero tú estás viniendo, haciendo un trabajo desde tempranito, 9 de la mañana, 12 del mediodía, 3 de la tarde, 5 de la tarde, y el padre justo de familia sigue buscando quien venga a trabajar en su viña. Pero aquí sí les hace una pregunta. Él dice, no puedo creer que pase todo el día y ustedes sigan sin trabajar en mi casa. Vengan y trabajen. Los contrato, vamos a hacer una contratación, ¿verdad? Y entonces dice aquí, Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibirán lo que es justo. Dice la palabra del Señor, recibirán lo que es justo. Vuelve otra vez a mencionar este precioso Padre, su justicia. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a todos los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Fíjate bien, es bien importante que tú tomes en cuenta esto, porque tal parece que la siguiente acción que vamos a leer del versículo 9 al 16 pareciera que se estuviera moviendo una injusticia. Ante los ojos humanos sería injusto, pero ahorita vamos a ver el por qué. Es un movimiento de justicia. Y aquí es donde vamos a entrar tú y yo, como los de la última hora que estamos siendo llamados. Y esta es la última hora en la que el Señor está levantando su cosecha para estos últimos tiempos y para ya cerrar este ciclo, ¿verdad? Que el Señor habló que el hombre gobernaría la tierra 6,000 años y entonces Él regresaría. Ya se está cumpliendo, mis amados, estamos ya cerrando todo este ciclo, pero somos los de la última hora y quiero que te empieces a visualizar ahí. Porque fíjate lo que dice, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, o sea, empezó de atrás para adelante, te digo, no es un movimiento de injusticia, a los ojos del hombre sí, pero a los ojos de Dios era totalmente justo, porque esto es lo que está sucediendo con nosotros, que estamos inmersos en este último llamado, de esta última cosecha. Dice, y al venir les dijo, recibieron cada uno un denario. ¿Cuánto quedamos que es un denario? Por haber trabajado, ¿te imaginas a cuánto les gustaría un trabajo así? Que porque trabajas 1 hora, te den 1,100 pesos. Ay, todos dirían, qué padre trabajo, 1,100 pesos diarios, multiplica. 1,100 pesos diarios por 7 días, o por 6 días, o por 5 días. ¿Cuánto te estás ganando? Y si eso lo multiplicas por semana y lo llevas al mes, a ver, sáquenme la cuenta. A ver, pastor, si andas por aquí, sácame la cuenta, amado pastor o alguien de ustedes. Multiplica 1,100 pesos por 1 hora. Ahora, imagínate si te dice que trabajes 3 horas, 4 horas, 5 horas. O sea, el sueldo era alto, ¿eh? Ahora, vamos a dejarlo en un día, en 1 hora. En 1 hora estoy ganando 1,100 pesos. Multiplícalo por 5 días hábiles y llévalo al mes. ¿Cuánto al mes estás recibiendo en salario? O sea, imagínate, a ver, ahorita voy a leer por acá cuánto sería y si no, se los dejo de tarea, porque ese sería la paga, imagínate nada más. Dice aquí, al venir también los primeros, o sea, ¿quiénes fueron los primeros? Pues los de las 9 de la mañana, pensaron que habían de recibir más, pues dijeron, ¡ay, qué barbaridad! Si a que nada más trabajó 1 hora, o sea, imagínense, lo salió a buscar entre las 4 y 5 de la tarde, ¿y qué te gusta que hayan trabajado? De 5 a 6, ya, váyanse a su casa a descansar y aquí están sus 1,100 pesos. Entonces, imagínate lo que pensaron los de la primera hora, los de las 9 de la mañana. Han de haber dicho, nosotros trabajamos 8 horas
Imagínate, vamos a recibir más de 8,000 pesos o 9,000 pesos. Vamos a recibir, wow, si a este le dio 1,100, imagínate si nosotros trabajamos 8 horas. Pero ¿qué creen? Les dio exactamente lo mismo, los 1,100 pesos. Entonces, dice aquí, pensaron que iban a recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, ¿sabes qué pasó en ellos? Vino la murmuración. Cuidado con la murmuración. Vino la murmuración contra ese padre de familia que salió a buscarlos, que les puso una contratación, que les anunció que iba a ser una paga justa. Y entonces empezaron a murmurar. Empezaron a levantar una murmuración ahí muy especial contra ese padre de familia. Contra el padre de familia. En el versículo 12 dice, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros que hemos soportado 8 horas de carga y del calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no te estoy haciendo algo injusto. ¿No conveniste conmigo en 1,100 pesos? ¿En un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a estos postreros, todos digan, nosotros somos los postreros. Quiero darles a estos postreros como a ti. O sea, era un querer del Padre, dar esa abundante porción por 1 hora. Amén. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? O sea, empieza a hacer preguntas el Padre ante tal murmuración y ante tal queja. Entonces dice, no es lícito. No, o tienes tú envidia. O sea, fíjate lo que se levantó. Murmuración y envidia. Esto se levanta mucho en las personas que ven que otras personas reciben el favor de Dios cuando ni siquiera se han esforzado. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado que de repente dicen, oye, ¿y por qué Dios bendice a este que ni siquiera se congrega? Y yo que estoy aquí desde las 9 de la mañana todos los domingos, ¿qué pasa conmigo que no veo el favor de Dios? Aparentemente, ¿verdad? La queja, la murmuración. A ver, son 7,100, 27,000 pesos, 27,500. O sea, imagínate, amados, a quienes no les gustaría tener un trabajo de 1 hora y ganar 27,000 pesos, 27,500 pesos al mes. Todos digan amén, aleluya, que venga ese sueldo, ¿verdad? Por trabajar 1 hora. Sería buenísimo ganar eso, ¿verdad? Casi 30,000 pesos por 1 hora. Por eso se les hizo injusto a ellos, a los trabajadores, se les hizo injusto y dijeron, no, a nosotros nos van a dar, bueno, aquí dice que, bueno, aquí veo números y números, pero bueno, sí, casi por día. Imagínate todo lo que podríamos ganar. Ay, gracias, aquí estás, Paco, Pastor Paco, qué gusto saludarte. Entonces, imagínate, pero aquí dice que le empezaron a hacer preguntas y el Padre también empezó a preguntar, bueno, ¿qué acaso yo no soy justo? ¿Qué acaso yo no convení contigo en darte esto? Tú vete tranquilo, yo convení contigo en darte 1,100 pesos. Aunque te haya llamado a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía o a las 3 de la tarde, o a los postreros que estoy llamando entre 4 y 5 de la tarde y que nada más trabajaron hasta las 6, de 5 a 6, a mí me place bendecirlos con esos, ¿verdad? Con ese salario. Y entonces el Señor confronta la murmuración y la envidia
Dice, porque yo soy bueno. A ver, todos digan, el Señor es justo y el Señor es bueno. Por eso empezamos esta lectura diciendo que el reino de los cielos es semejante a un Padre justo y bueno que sale a buscarnos y nos va llamando en diferentes épocas, en diferentes momentos, nos va llamando, ¿verdad? Para entrar a ese momento de gracia. Y esto sucede mucho cuando de repente alguien tiene 40 años, ¿verdad? Caminando en Cristo, pagando el precio en su fe, pasando persecuciones y pasando tribulaciones. Y bueno, Dios lo llama después de 40, 50 años y entra al gozo de su Señor, ¿verdad? Cuando descansamos. Pero ¿qué hay de aquel que en ese hospital nos basta entrar a ese cuarto donde Él está y hacemos una oración y en ese momento a la hora o a las 2 horas descansa, fallece y entra al reino? Y Él no tuvo nada que hacer, ¿verdad? Como tú y yo que hemos pagado el precio, la persecución y la fidelidad y el costo. Pero ese hombre que estaba en esa cama recibiendo a Jesús, después de 1 hora fallece, entra al reino igual que tú y que yo, que hemos caminado por años. En algún momento tú podrías decir, ¡ay, qué injusto! ¡Qué injusto! No, mis amados, el Padre es bueno y es justo. Y le plació llamar a unos a las 9 de la mañana. Vuelvo a repetir, a ti te pudo haber llamado hace 15 años, 20 años y estás ahí en el calor de la intensidad. Pero hay alguien que Dios puede llamar el día de mañana y mañana mismo se va con el Señor y el Padre sigue siendo igual de bueno. Entonces no debemos de murmurar ni de quejarnos, ¿verdad? Por eso vamos a tener muchas sorpresas el día de los galardones, en esa sala donde vamos a estar todos y vamos a ser llamados y galardonados. Los de la hora tercera, los de la hora sexta, los de la hora novena, los de la hora 11, seremos galardonados. Amén. Entonces, fíjate, así los primeros, aquí viene el famoso dicho que tú ya conoces, los primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Por qué? A ver, todos digan, ¿por qué, pastora? ¿Por qué? Porque son muchos los llamados, pero muy pocos los escogidos. A ver, ¿cuántos quieren ser llamados y cuántos quieren ser escogidos? Nosotros, los de la hora 11, los de la última hora, somos los escogidos en Cristo Jesús. Dios nos está llamando, pero tú y yo en nuestra respuesta de acudir a esa viña a trabajar, la viña actualmente es la gente, las naciones, el evangelismo. Ese es el trabajo al cual Dios te está llamando. Ven y trabaja en mi casa. Gracias, Ofe, por echarme porras. ¿Por qué, pastora? ¿Por qué? Porque muchos son los llamados, pero pocos son los que responden y se comprometen, mis amados. Dios no es injusto, Dios es justo y es bueno. Amén. Entonces, fíjate bien. ¿A cuántos de ustedes les está cayendo el 20 con respecto a esta enseñanza? Que es una semejanza, ¿verdad? Pero nosotros somos los de la última hora. Por eso empecé hablando esta palabra profética sobre ustedes, Casa de Avivamiento, aceite fresco, internacional. Verás el favor de Dios sobre tu vida. Lo vas a ver porque somos los de la última hora y somos los escogidos del Señor en Cristo Jesús. Los favorecidos. Ahora, todo esto conecta con una palabra que se llama gracia. Todos digan gracia. La gracia de Jesús, la gracia del Mesías, la gracia del Señor. Amén. Entonces estamos todos bajo la gracia del Señor. Todos aquí estamos convocados a entrar a su reino y por gracia ser bendecidos y favorecidos. Amén. Entonces, te voy a hablar rápidamente aquí 5 puntitos que debes de considerar en medio de esta escritura.
en medio de esta palabra. La bendición de Dios para todos estos trabajadores de su reino de la última hora es recibir el salario, las bendiciones de todos aquellos que trabajaron todo el día. Y esto tú lo puedes comparar y decir, ¡wow! Dios llamó primero a Israel. Ah, sí, pero ¿qué crees? Jesús dijo, antes de que entren los fariseos, van a entrar los ladrones y las prostitutas y van a ir adelante de ellos. ¿Te imaginas darle una palabra a un rabino así, a un fariseo que todo el día, noche, tarde está ahí, ¿verdad? En la sinagoga, leyéndole, estudiándole, dándole duro, para que Jesús diga, ustedes serán los últimos, pero los últimos serán los primeros, y aún las prostitutas, los ladrones, los adúlteros van adelantándose y van a entrar primero que ustedes. ¡Wow! Eso sí es como para simbrar su religión. Y es ahí donde Jesús dice, porque viene la era de la gracia, viene el periodo de la gracia, la temporada donde el Señor va a empezar a llamar mancos, sordos, cojos, va a empezar a llamar a todas las naciones de la tierra para que entren en su casa. Los gentiles, bajo la gracia, la unción del Señor, teniendo los mismos derechos y aún mayores, porque dice la palabra que el pacto, el nuevo pacto, trae nuevas cláusulas, nuevos alcances, y que era mayor que el anterior, que porque el anterior ya había caducado. ¿Por qué? Porque empezó el cumplimiento con el Mesías. ¿No te parece extraordinario? Aunque Dios ya había bendecido antes de que existiera Israel, Dios ya había bendecido a las naciones de la tierra con Abraham. Entonces ya estábamos ahí y estamos ya injertados en el olivo, mis amados, como dice Romanos. Entonces tienes los beneficios de hijo, tienes los derechos, la bendición de Abraham es tuya en Cristo Jesús. Mis amados, somos los de la última hora, llamados a trabajar con ese salario. Según esta parábola, ¿verdad? Y esta enseñanza, habla de la misericordia de Dios y de la gracia de Dios que recompensa igual a todos los que aceptan su llamado. ¿Tú aceptas el llamado de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Yo acepto el llamado de Dios y abrazo mi llamado con todo mi corazón, porque el Señor me está invitando a trabajar en su reino. Entonces iré con gusto a trabajar en lo que Él me ha entregado. Claro que sí. Y el Señor es un Dios de recompensas. A ver, anota eso. El Señor es un Padre bueno y justo que recompensa a sus hijos. Amén. Entonces te voy a dar 5 claves de lo que hemos estudiado en esta noche en Mateo. Aquí en Mateo 20, del 1 al 16. Número 1, el primer punto clave es que recibimos la misma paga por gracia. Esto habla, la gracia habla, anota eso, de la generosidad divina de tu Padre. Es decir, toda la noche te he estado repitiendo lo mismo para que quede bien grabadito en tu corazón. El Padre es bueno, es justo, y ahora se añade una tercera virtud. El Padre es generoso. A ver, escribe así en tu cuaderno. Mi Padre es bueno, es justo, es generoso. Generoso. Amén. Número 2, otra de las claves de esta palabra es que la gracia de Dios está sobre toda injusticia humana. ¿Cuántos de ustedes han recibido injusticia?
que quedaron de pagarles algo y no se los pagan, que quedaron de abonarles algo y no se los abonan, dan un préstamo a algún amigo, a algún hermano, a algún familiar y nunca vieron el dinero en años. Qué injusto, ¿verdad? Que tú te esfuerces y que otro venga y te quite así de fácil, me prestas, me das y se desentiende. Qué injusto, ¿no crees? Pero la gracia está sobre toda injusticia humana, porque el Señor es misericordioso, porque el Señor es un abogado que vela por tus derechos. Anota eso. El Señor es un abogado defensor que aboga por tus derechos. Por eso la gracia está sobre toda injusticia. La gracia de tu Padre te sacará adelante. La gracia de tu Padre es la que va a extender ese favor. Y sabes, y si tú prestaste dinero y no te lo devolvieron, el Señor te hará llegar por otro lado lo que necesitas. Por eso el Padre es bueno, es justo, es misericordioso, es generoso. Amén. El Padre es bueno. La justicia de Dios siempre estará sobre la injusticia del ser humano. Amén. Entonces es algo que yo he aprendido, ¿sabes? Tuvimos en algún momento hace muchos años que alguien robó algo aquí de nuestra casa, ¿verdad? Y se llevó dinero. Y entonces el Señor me dijo, no te angusties por lo que te robaron, no te angusties por lo que estas personas hicieron contra sus vidas. Se atrevieron a pasar una línea ahí súper delicada, entrar a casa pastoral y hacer daño. Pero el Señor me dijo, no te angusties por lo que te robaron, porque yo te lo devolveré 7 veces. Y yo dije, wow, Señor, entonces puedo descansar en tu justicia y en tu abogacía. Y el Señor me decía, sí, pese a la injusticia del ser humano, tú descansa en mi justicia. Y el Señor cumplió su palabra. El Señor suplió esa afrenta. El Señor vendó esa afrenta. Y el Señor ha sido bueno. Amén. Entonces, ese es el secreto o la clave, perdón. Sí, secreto o código, la clave de esta parábola. Número 1, que se mueve la gracia sobre tu vida. Número 2, que la gracia o el favor de Dios siempre va a estar arriba de sobre la injusticia humana. Amén. Número 3, Dios es un Dios, nada que envidiar, nada que envidiar. A ver, todos digan, no le tengo que envidiar nada a nadie, nada a nadie le tengo que envidiar, ni que se despierte la envidia en mi corazón, porque Dios es quien me da a mí mi recompensa. No tengo que codiciar lo que tiene mi vecino, lo que tiene mi hermano, lo que sucede con otros. Yo no tengo que envidiar si alguien, y esto sucede mucho, mis amados, cuando de repente en la congregación alguien tiene años sirviendo y de repente llega alguien que tiene 1 año y Dios lo llama al servicio. Exactamente lo llama a la, no sé, voy a decir al azar, lo llama a la alabanza y tú que tenías 15 años nunca te llamaron, pero el que tiene 1 año ya está cantando. ¡Ay, qué envidia! La murmurada. Ay, bla, 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 bla. Acuérdate que para ti parecerá injusto, pero para Dios es un movimiento de justicia y de gracia. A Dios le plació llamar a ese joven o a esa señorita, o plació llamar a esa persona que apenas va empezando, pero Dios dice, levántalo, ponlo, asígnalo, envíale, y de repente el que tiene 40 años dice, ¿por qué? ¿Por qué a él y no a mí? ¿Sabes qué? Tranquilo, el Señor sabe a quién llamar en la hora 11ª. Y si tú eres de la hora 9ª, pues no, tercera, no, o sexta, ni te mortifiques. La gracia de Dios también está contigo. Amén. Entonces, esto se mueve mucho de repente en la familia. En la familia de Dios, en el ministerio, en la vida misma, en tu trabajo. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que de repente promueven a la persona que tú menos esperabas y tú que eras el más leal no te promovieron? ¿Te ha pasado? Y que dices, qué injusto. No te preocupes.
el Señor te hará llegar lo que tú necesitas de 1000 maneras. 1000 maneras. Pero ¿cuántos dicen? A ver, vamos a regresar al principio escritural y al principio del reino. Veremos el favor de Dios sobre nuestras vidas. Me promuevan, no me promuevan. Me llamen, no me llamen. Vamos a ver el favor de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia nos gobierna. ¿Cuántos están bajo la gracia? No bajo la ley. Bajo la gracia que es en Jesús. Amén. Todo esto se mueve en las personas que han conectado con la gracia del Mesías precioso. Luego, número 4. Aquí esta parábola nos da la interpretación de cómo opera el reino de los cielos. Es una gran enseñanza cómo opera. Mira, la operación del reino de Dios tiene matemáticas que no te dan aquí en tu cabecita. Tú dices 1 más 1 son 2, 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 6. Y tú vas multiplicando en tu razón, en tu lógica y dices, bueno, esto debe de ser así. Pero en las matemáticas de Dios dice 1 echa a correr a 1000. Y la matemática humana podría ser, pues si 1 echa a correr a 1000, pues 2000. Es lo lógico. Pero ¿qué crees? En las matemáticas de Dios, en cómo se mueve la economía del reino, no es así. Dice 1 echa a correr a 1000 y 2, y ahí viene la potencialización del reino, a 10,000. A 10,000. Entonces tú dices, como que no me cuadra. Claro, porque el reino de los cielos trabaja con leyes que están cargadas, mis amados, de misericordia y de generosidad de parte del Padre Celestial. Y tú y yo tenemos que tener la imagen correcta del Padre Celestial. El Padre Celestial no es injusto, el Padre Celestial no es malo, es bueno. El Padre Celestial no te olvida, el Padre Celestial no te deja colgado en la injusticia de los hombres. Tienes un Padre defensor, un Padre que se pone delante tuyo para abrirte caminos donde no lo hay. Amén. Entonces necesitas conectar con estas verdades. Un Padre generoso, un Padre bueno, un Padre misericordioso, un Padre justo, un padre defensor. En esta noche te he hablado mucho del Padre de familia. Y número 5, ya para cerrar este tiempo, dice que todo esto habla finalmente, esta parábola de los obreros que son llamados a trabajar en la viña, tiene que ver con la salvación eterna. Tiene que ver con los que se vuelven al Señor y a su viña. Entonces, debes de tener ahí 5 puntitos de lo que es la gracia, cómo trabaja la gracia de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Ya sabes, ahora por qué empecé hablándote el título de esta enseñanza y de esta proclamación, de cómo tienes que aprender a hablar. Cuando venga adversidad, no digas, ay, pobre de mí, mira nada más mi miseria. ¿Y sabes qué me dijo el Señor? Me dijo el Señor, fíjate, esto es para muchos de ustedes, pero pongan atención. Mira, si ya te distrajiste, ¡ey! Acá a la pantalla. El Señor te dice lo siguiente, escucha lo que te va a decir el Señor. Tú que has clamado, que has orado, háblame, Señor, háblame. Te voy a decir 2 cosas que Dios me habló para ti. Una de ellas dice, fueron las 3 cosas que Dios me habló, ya te dije una de ellas. Verás el favor de Dios. Antes de que termine el año lo vas a ver. Muchos de ustedes van a estar testificando. Número 2, otra de las palabras que Dios me dijo es, el Señor se glorificará en medio de tu adversidad. Anota esto. El Señor se glorificará en medio de tu adversidad. ¿Cuántos están en adversidad? Bajo adversidad. Muchos de ustedes pueden decir, sí, estoy bajo adversidad. Bueno, el Señor se glorificará en medio de tu adversidad. Amén. Y número 3, el Señor te dice también, muchos saldrán de esclavitud y de estrechez. Muchos saldrán
de esclavitud y de estrechez. Y esto es lo que Dios quiere hoy sacar de esa cautividad. Esa estrechez emocional que te tiene deprimido. Esa estrechez que te tiene encerrado en un enojo. Esa estrechez que te tiene en miseria económica. Esa estrechez, la estrechez. Dios dice que para ti, hijo de Dios, hija de Dios, hijitos del Padre Celestial, Dios te dice, para ti están preparados lugares espaciosos, no estrechos, estrechitos. Entonces Dios quiere sacarte de tu esclavitud, de tu pesar, pero tú quieres salir. ¿Tú estás dispuesto o dispuesta a salir de esa estrechez? A renunciar a eso y decir, yo soy un bendito de la última hora que el Señor ha llamado y escogido, soy favorecido del Señor, he de ver a mi Padre actuar en defensa, he de ver a mi Padre amado cómo se glorifica en medio de esta tribulación, angustia, afán, y salgo porque salgo de estrechez y salgo de esta condición de miseria y de esclavitud porque Dios no me ha llamado a ser un hijo miserable de su casa. Dios me ha llamado a ser un hijo bendecido y favorecido, estar abajo del favor del Mesías por su obra redentora. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la forma de tronar esa fortaleza. No la vas a tronar, estas fortalezas no se derriban, estas argumentaciones, mis amados, y estas contrataciones con el infierno y con la injusticia de los hombres, no se rompen con un espíritu pesado, de pesar y de tristeza, no se rompe con queja, murmuración y envidia, sino se rompe levantándote con toda la seguridad de quién es tu Padre. ¿Ya aprendiste cómo es tu Padre? Tu Padre no es el que te tiene así, dando lástimas, mis amados. Perdón que sea tan frontal y tan fuerte en la palabra, pero es para despertar en ti el espíritu de valentía. Es para levantarte de esa condición y salgas de ahí. Ya la puerta está abierta, el cerrojo está derribado, los muros de cautividad y de oscuridad, ya el Señor los tumbó, el acta de los decretos que estaba en tu contra, todos esos decretos contrarios de maldición para tu vida, ya fueron derogados, ya están inoperantes. Y yo creo que es bien importante que cada uno de ustedes puedan tener este entendimiento, mis amadas, de verdad. Puedan tener este entendimiento muy claro de que tu Padre, ¿cómo es tu Padre? Amén. Entonces, ¿cuántos de ustedes dicen, wow, o sea, esta parábola definitivamente era para mí? Esta parábola definitivamente Dios la está hablando sobre mí. Entonces, ¿cuántos de ustedes se van a animar en esta noche a hacer esta proclamación conmigo? Amén. Y con esto cerramos nuestra velada. Amén. Vamos a hacer una proclamación contundente, certera. Mira, pon tu mano ahí en tu corazón. Y con todo tu corazón, párate firme en el Señor, en la bendición de tu Padre. Señor, en esta hora hablamos que todos y cada uno de nosotros que estamos favorecidos en Jesús, todos aquellos que estamos debajo de esa misericordia, de esa justicia, de esa bondad, Señor, que somos favorecidos porque
a ti te ha placido llamarnos y escogernos de en medio de las naciones de la tierra. Somos privilegiados por haber sido llamados para trabajar en tu casa. Quitamos toda confusión de nuestra mente, quitamos todo engaño, quitamos toda mentira que el enemigo nos ha vendido, que el enemigo ha querido venir a golpear, Señor, nuestra identidad de hijos de la casa. En esta hora, Padre, nos llenamos de tu favor. En esta hora, Señor, recibimos tu bendición. En esta hora, Señor, rompemos toda escasez, miseria, estrechez mental, para que a través de mi fe pueda yo ir, Señor, retirando esos montes y mandándolos, Señor, al fondo de la mar. Que tú me des la valentía, la fortaleza, el espíritu, Señor, de Josué para conquistar a mis enemigos y echarlos fuera, tomar territorio, posicionarme de lo que es mi herencia, porque tu gracia conecta con mi herencia. Y di ahí en tu corazón, mi herencia a mí, nadie me la robará. En el nombre de Jesús sabemos, Señor, que tú eres un juez bueno, que abogas por nuestra causa. Señor, enderezamos nuestros pasos, enderezamos nuestra boca, enderezamos nuestra confesión, enderezamos, Señor, nuestro corazón para hablar como tú estás pidiendo que hablemos. Ayúdanos a no abortar tus planes. Señor, ayúdanos más bien a darlos a luz. Señor, hacemos a un lado la murmuración cuando vemos que otros crecen y Padre, y se llenan de tus favores y yo no. Quitamos la murmuración, la queja, quitamos todo aquello, Señor, la envidia. Señor, gracias porque yo sé que soy un hijo de Dios bendecido y bendecida. Sé, Señor, que tú nos sacarás de toda esta tribulación, pero nosotros accionamos en el nombre de Jesús lo que debemos de accionar. Gracias, Padre, porque nos llenas de esperanza, porque nos abre las puertas cerradas. Señor, porque tú, Señor, pones y allanas el camino por el que hemos de transitar con nuestros hijos y nuestras hijas. Gracias, Padre, en esta noche nos conectamos con el favor y la gracia que están escondidos en Cristo Jesús. Gracias por todo lo que Él nos otorga, nos concede, nos favorece. Gracias, Dios, renuncio a todo aquel esquema, Señor, que no corresponde a ser un hijo de la casa. Gracias, Dios, yo tomo mi lugar, Señor, de identidad. Y gracias por esta palabra tan poderosa que nos has, Señor, impartido en esta noche. Anunciamos nuestra victoria. ¿Ya anunciaste tu victoria? A ver, abre tu boca y anuncia tu victoria. Anúnciala. Soy más que vencedor en Cristo. Anuncio mi victoria. Anuncio victoria sobre esa situación, sobre esa circunstancia. Anuncio victoria desde el día de hoy, porque entonces activo leyes espirituales. Y sabes, los ángeles empiezan a activarse también a través de una proclamación de verdad. Acuérdate que hay ángeles a tu favor y acuérdate que hay ángeles que están activos, ¿sabes? El otro día estaba orando por México. El Señor me pone mucha carga por México, porque bueno, es la asignación y el país y el territorio en el cual Dios me ha plantado, ¿verdad? Oraba por México y oraba y clamaba, y esto no de mí, sino de parte del Espíritu de Dios en mí. Clamaba y decía, Dios, ¿cuánto necesitamos tu protección en esta ciudad y en este país? Y clamaba por la movilización de ángeles sobre las carreteras, sobre los diferentes lugares de la ciudad. Yo decía, Dios, millares de ángeles necesito en la tierra para protección
de niños, de niñas, de jóvenes, de familias y sobre todo para protección de los ungidos y de las casas de los justos. ¿Y sabes qué pasó? Dios me dio una visión abierta, donde yo vi un remolino de seres angelicales, todos vestidos de blanco, que bajaban del cielo hacia la tierra, pero bajaban en espiral. Y cuando yo vi eso, dije, caray, ¿qué es esto, Dios? Y me decía, Señor, ¿no estás clamando por la activación de protección sobre tu ciudad? Y yo decía, sí, y lo pude ver, y fue espectacular, todos ordenados, descendiendo en forma de espiral. Yo no sé si esto fue lo que vio Jacob en la escalera, ¿verdad? Del cielo, que veía subir y bajar ángeles, pero él los vio subiendo y bajando escaleras. Yo los vi en espiral bajando, favoreciendo a la ciudad, favoreciendo a los inocentes, cubriendo al pueblo del Señor, y tú estás metido ahí en eso. Y Jacob, cuando tuvo el sueño, él veía que subían y bajaban, claro, y decía él, esta es casa de Dios, puerta del cielo, donde estoy acostado. ¿Por qué subían y bajaban? Porque los ángeles bajaban con provisiones del reino, entregaban y iban por más, entregaban y iban por más, entregaban y iban por más, subían y bajaban. Mis amados, el reino de nuestro Padre es un reino sobrenatural y en eso estamos involucrados. Hemos sido llamados, somos unos privilegiados, somos unos favorecidos del Señor. Amén. Pues mis amados, esta es la palabra que Dios me dio. Les había dicho que iba a ser cortita, pero bueno, ya tengo aquí 1:15. El pastor se ha de estar riendo porque le dije hace rato, ¿sabes qué? Tengo una palabra muy cortita, no voy a hablar mucho, nada más tengo esta lectura y vean nada más. Bueno, le damos la gloria a Dios. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos levantan manos? ¿Cuántos levantan flamitas de fuego diciendo, Espíritu Santo, ven, te queremos en casa, en casa de avivamiento, te queremos en mi casa, en tu casa? Señor, dale la gloria, dale aplausos, trae un sonido. Quizás si estuviéramos en vivo, yo estaría ahorita diciendo, griten, clamen, alaben, digan aleluya, amén, gloria a Dios, desaten su celebración. Estamos celebrando la gracia de Jesús sobre nosotros. Amén. Pues mis amados, me daré a la tarea, si por ahí escribieron alguna petición de alguna necesidad, algún enfermo, alguna situación que quieren que oremos, déjamela aquí escrita y seguramente yo revisaré la transmisión. Y al revisar la transmisión nos hacemos cargo, el grupo de intercesores, para estar orando por ello, por esa petición que tú nos vas a mandar. Y si no, bueno, finalmente aquí nos quedamos con toda esta palabra. ¿Ya escribiste las 3 palabras proféticas que Dios acaba de hablar en tu vida? Que acaba de hablar sobre tu casa. Ya reténlas, no las dejes ir porque las vas a necesitar. Amén. Bueno, pues les dejo. Mañana, adultos solteros, vayan a su reunión. Dios tiene más porción para sus vidas, más alimento del reino. No falten, estén ahí haciendo unidad y fuerza, porque la bendición así se desata. Acuérdate que sobre los 120 descendió el Espíritu Santo de una manera extraordinaria, que en esa mañana se convirtieron 3,000 personas. Entonces, Pedro se levantó ahí con un discurso espectacular, ¿verdad? Y así sucede cuando en unidad buscamos al Señor. Entonces, mañana los adultos tendrán también su banquete muy temprano. Y aquí nos vemos el domingo en presencial. No falten, no dejen de congregarse. En la congregación hay muchísima bendición exponencial que se alcanza y se conquista cuando estamos reunidos. Amén.
Bueno, pues les dejo un fuerte abrazo, bendiciones abundantes, el gozo del Señor con sus vidas. No dejen de proclamar estas grandes bendiciones que ya son tuyas. Amén. Pasen bonita noche, cenen rico. Nos vemos el domingo con favor de Dios. Bye bye.